La costa ecuatoriana soportará lluvias intensas, oleaje y aguaje durante el feriado de fin de año y las provincias más impactadas serán Santa Elena y Manabí. En una comparecencia del alto mando militar ante la Asamblea para explicar su actuación en la desaparición de los 4 menores de edad, el comandante de la FAE, Celiano Ceballos, dijo que la detención fue imprevista ante un presunto delito flagrante. El Consejo Nacional no tomó una decisión sobre el pedido de licencia en caso de reelección. Hasta el 15 de enero no podrán ser retirados los carros de los patios de retención a escala nacional mientras se actualiza la información de valores pendientes de pago en rentas internas. Los hoteles registran un 85% de reservas para el feriado de Año Nuevo, según estimaciones de las cámaras de turismo. Las centrales hidroeléctricas mejoraron su producción y los pronósticos indican que las lluvias seguirán hasta mediados de enero. Las viudas volverán a las calles este 31 de diciembre y Televistazo le mostrará cómo se mantiene viva esta tradición. El gobierno venezolano impuso una multa de $10 millones a TikTok y le da un plazo de 8 días para pagarla, acusándola de negligencia. Lunes 30 de diciembre de 2024. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Lluvias intensas, oleaje y aguaje es el pronóstico para el feriado de fin de año. Con esta información iniciamos. Oleaje, lo que el mar se llevó. Según el Instituto Oceanográfico de la Armada, las olas superarán los 2 metros de altura y estará combinado con aguaje, es decir, que subirá el nivel del agua durante este feriado en la costa ecuatoriana. Diego Cuenca describe el nivel de amenaza en las provincias que también soportarán lluvias intensas, según el INAMI. Desde ese lunes 30 de diciembre, el mar seguirá agitado en Ecuador. El Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, alerta a los turistas que durante el feriado de fin de año habrá olas que superan los 2 metros y esta vez estará combinado con aguaje, es decir, que subirá el nivel del agua. Los días del 30, 31, 1, 2 y el 3 de enero de 2025 tendremos unas condiciones similares debido a que se ha observado que en el Pacífico Norte se han generado tormentas cuyo oleaje se ha desplazado hacia nuestras costas, por lo cual durante el feriado observaremos unas condiciones igual de fuertes que lo que ha ocurrido en estos últimos días. En las playas de Esmeraldas, las olas serán de 1,80 m, en Manabí hasta 2 metros. En los balnearios de Santa Elena y Guayas, golpearán olas de 2,10 metros, en El Oro, de hasta 1,10 metros, y en Galápagos, las olas serán de hasta 2,40 metros. Los bañistas tienen que tener en cuenta los colores de las banderas que se colocarán en las playas, que indican el nivel de amenaza. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, el color verde significa que pueden entrar al mar. El amarillo advierte que tengan cuidado al ingresar. Y el rojo significa que están prohibidas las actividades acuáticas y ningún ciudadano podrá entrar al agua. Para ese lunes, 27 localidades costeras tienen bandera amarilla y otras 14 playas con bandera verde. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, también alerta sobre lluvias intensas para este feriado a escala nacional, pero se concentrarán en la costa desde este lunes hasta el viernes 3 de enero. Por ejemplo, en Guayas, Los Ríos, El Oro se van a presentar ya precipitaciones estos días. Para la sierra, en cambio, igual vamos a tener presencia pocas horas de sol. En horas de la tarde, precipitaciones de variable intensidad y es probable que se puedan prolongar entre la noche y madrugada también. Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas. Mientras tanto, en las playas de Manta, Manabí, los operadores turísticos se preparan para el feriado de Año Nuevo, que ya reporta entre 80 y 90% de reservaciones. Hay tareas de limpieza para desentar los espacios afectados por el reciente oleaje.
Hoy nuevamente un centenar de carpas ocuparon su lugar habitual frente a la playa El Murciélago de Manta. Los 11 proveedores de este servicio, así como los propietarios de kioscos, limpian desde temprano sus espacios. Han sacado la arena embancada, la basura y los escombros que provocó el oleaje. Ahora se preparan para recibir a los turistas que lleguen esta semana a disfrutar del feriado de 5 días en Manabí. Ya cada uno está limpiando su puesto. Hay unos rastrillos que nosotros cogemos y la limpiamos. Estas sillas están recién pintadas, los parasoles son nuevos, las telas son nuevas. En el balneario de San Mateo, ubicado en el sur de Manta, el panorama es similar. Solo falta evacuar parte del agua que quedó cerca de la zona de comedores. Los comerciantes ya limpiaron el espacio donde se alquilan hamacas y parasoles. Y vamos a estar en óptimas condiciones de brindarles servicio al turismo, al bañista. A pesar de las afectaciones del oleaje, no cesó el interés de quienes buscan recibir el nuevo año frente al mar. Según el Buró Turístico de Manta, que agrupa al sector hotelero del cantón, las reservas no cayeron. Por ello, prevén que tendrán un buen feriado. Y en el Cantón La Libertad, en Santa Elena, continúa prohibido el ingreso de bañistas a la playa luego de que las olas que afectaron a la provincia y que dejaron un fallecido en ese cantón el fin de semana. En Salinas, banderas rojas advierten del peligro y se hace limpieza del malecón con maquinaria. Sin embargo, la ocupación hotelera sigue al 100%, como informa Luis Alfredo Zúñiga. El fuerte oleaje que golpeó las costas ecuatorianas provocó diversas afectaciones en la provincia de Santa Elena. En La Libertad, 3 bañistas que ingresaron al mar desaparecieron el viernes y tras su búsqueda, uno de ellos fue hallado sin vida. 2 de estos bañistas fueron rescatados, uno lastimosamente perdió la vida, el día de hoy se ha recuperado el cuerpo. En el cantón hubo daños en 2 muros de escolleras que sirven como rompeolas. Y este lunes, el malecón se abrió nuevamente al tránsito peatonal y vehicular, luego de que estuvo cerrado por precaución. Las luminarias también se han habilitado, pero esto puede variar dependiendo del comportamiento del mar. Está prohibido el ingreso a la playa. Mientras en Salinas el municipio empleó maquinaria en la mañana para retirar arena y conchillas que el mar empujó al malecón. Los locales que están ubicados en la zona se sumaron a los trabajos para atender al público. Este lunes el malecón está habilitado, solo 2 cuadras están cerradas. En la parte de San Lorenzo y Chipipe hay bandera roja para que el bañista tenga un poco de precaución, pero puede ingresar al mar con un tema de precaución, ¿no? En Mar Bravo y en Punta Carnero sí está prohibido la entrada al mar. La mañana de este lunes el COE cantonal de Salinas se reunió para analizar la situación y se aumentará el número de salvavidas a 25. Dependiendo del comportamiento del mar, algunos de los 8 puntos destinados a la quema de monigotes cambiarían. Nos moveríamos un poquito más hacia Las Palmeras, que es en el lugar donde no hay afectación del oleaje y es donde el municipio de Salinas también está planteando el tema de los conciertos de fin de año. El alcalde aseguró a Televistazo que el oleaje no ha afectado al turismo y que la ocupación hotelera en Salinas sigue al 100%. Los 4. ¿Quién los desapareció? El ministro de Defensa y la cúpula militar comparecieron ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea. Ellos informaron al Pleno que la patrulla que intervino en la aprehensión de los 4 niños desaparecidos no informó a sus superiores de ese hecho y además que la investigación de Fiscalía tiene un proceso interno que podría acarrear su destitución. Patricio Díaz estuvo en esa sesión. A la Comisión de la Niñez de la Asamblea llegaron el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, el comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, y el comandante de la FAES, Eliano Ceballos. Ellos explicaron la cronología de la acción militar en la aprehensión de los 4 niños desaparecidos en Guayaquil. Las autoridades aseguran que no fue parte de un operativo específico. El hecho ocurrió cuando la patrulla de 16 militares retornaba a su base. Manifiestan habrían actuado en cumplimiento a un deber ciudadano ante un presunto delito flagrante de ejercicio público. Los comandantes militares señalaron que los integrantes de esa patrulla no informaron a sus superiores de la aprehensión. En un informe requerido posteriormente, el encargado de la patrulla les indicó que dejaron con vida a los menores en Taura. No explicaron por qué no los llevaron a la policía. Ellos han recibido toda la capacitación e evidencias de eso. El por qué no cumplieron deben ellos responder ante los organismos competentes.
Por ese motivo, además de la investigación que realiza la Fiscalía, se instaló un tribunal de disciplina militar contra los 16 uniformados. Posiblemente esto involucre la separación, no sé si de todos o de algunos de la patrulla, lo que ya investiguen, determinen los miembros del Tribunal de Disciplina Militar. El ministro y los comandantes respondieron las consultas de los legisladores y del abogado de las familias de los niños desaparecidos. Ellos ratificaron que se están entregando las facilidades a la Fiscalía para su investigación. Mi compromiso a los padres de los chicos de no encubrir a nadie, actuar con total transparencia. Luego, el abogado de las familias de los niños desaparecidos explicó por qué se considera una desaparición forzada. Según confirmó el abogado, este 31 de diciembre se realizaría la audiencia de formulación de cargos sobre los 16 militares que estuvieron en la patrulla que prendió a los menores. Un delegado de Naciones Unidas participará en la audiencia de formulación de cargos e instrucción fiscal contra 16 militares por la desaparición forzada de 4 menores de edad en Guayaquil, prevista para este martes 31 de diciembre. El organismo así cumple el proceso de observancia al proceso judicial, como nos cuenta Bessie Granja. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Yarab, solicitó a Denis Ugalde, juez de garantías penales, que el organismo realice la observación y seguimiento de la audiencia de formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal, fijada para este 31 de diciembre a las 10 de la mañana, contra 16 militares por el caso de desaparición forzada de los 4 adolescentes de las Malvinas, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina. Según el documento, el seguimiento de este caso se enmarca en el monitoreo que realiza la oficina sobre la situación de los menores desaparecidos el pasado 8 de diciembre en Guayaquil, así como en la labor del alto comisionado relacionada con la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos por parte de los estados. Ese día, organizaciones sociales y colectivos se congregarán en un plantón pacífico convocado por los familiares de los adolescentes en los exteriores de la Unidad Judicial Valdivia en el sur de Guayaquil, donde se cumplirá la diligencia. Esta tarde, el Movimiento Afrodescendiente Nacional Ecuatoriano, el Pueblo Negro del Ecuador, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil participaron en la mesa de solidaridad para expresar su apoyo a las familias en este caso. Mientras esta tarde en Quito se realizó un plantón pacífico en los exteriores de la Fiscalía General del Estado para exigir respuestas por la desaparición de los adolescentes. Y sobre este mismo caso, en Guayaquil, 48 colectivos sociales, entre ellos la Alianza por los Derechos Humanos, el Pacto por la Niñez y Adolescencia, la Asociación de Familiares de los Desaparecidos y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, firmaron un pronunciamiento donde responsabilizaron al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, por los ataques que reciban las familias de los adolescentes. Según las organizaciones, tras la promoción de discursos de estigmatización y hostigamiento contra las familias. Además, exigen a la Asamblea Nacional que se enjuicie políticamente al funcionario por este caso. 3 miembros del Consejo Nacional Electoral advierten que debe cumplir el Código de la Democracia sobre la licencia para campaña en caso de reelección. Se propuso incluir en el orden del día de la sesión del Pleno un pronunciamiento sobre el tema, pero no se aceptó. Sin embargo, fue parte del debate entre consejeros, como informa Patricio Díaz. En el Consejo Nacional Electoral, 3 de los 5 consejeros mostraron este lunes su postura sobre la licencia para la campaña electoral que empieza el próximo domingo. La consejera Elena Nájera pidió un pronunciamiento sobre la obligatoriedad de pedir licencia que tienen los dignatarios que opten por la misma candidatura y mencionó directamente los cargos de presidente de la República y asambleístas. Tiene que pedirse licencia. Cuando, sin embargo, hay una posición de la señora presidenta en la que dice que si el presidente no pide licencia, tampoco lo hagan los señores consejeros. La consejera no tuvo respaldo para que el tema se debata formalmente dentro de la sesión, pero el vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, puntualizó su postura. Pero yo creo que el artículo 93 es lo suficientemente claro para que nosotros como pleno de este Consejo Nacional Electoral nos pronunciemos al respecto.
El artículo 93 del Código de la Democracia, que trata, entre otros temas, la reelección, señala: los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. El consejero José Cabrera también señaló que no se puede hacer un pronunciamiento. Lo que le compete al CNE, dijo, es hacer la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral si se comete una infracción. Está claro en la ley. Entonces, si es que se diera alguna infracción, seré el primero en solicitar que se denuncie ante el Tribunal Contencioso Electoral. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha insistido en que bajo su interpretación el presidente no debe pedir licencia por ser un periodo extraordinario, producto de la muerte cruzada, y ha hecho mención a un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema. Sin embargo, informó que el mandatario aún analiza su posición. En la Asamblea, los legisladores del oficialismo todavía no han presentado su pedido de licencia. Tienen hasta el próximo domingo para tomar una decisión. Ese día empieza la campaña electoral. Estados Unidos prepara funerales de Estado en honor al expresidente Jimmy Carter, fallecido ayer a la edad de 100 años. Será una solemne ceremonia en el Capitolio programada para el 9 de enero. Entre los logros de Carter está haber obtenido un premio Nobel. Jimmy Carter asumió el poder el 20 de enero de 1977, convirtiéndose en el 39º presidente de Estados Unidos. Acreditaba como experiencia política el haber sido gobernador del estado de Georgia por el Partido Demócrata. Llegó con poco más del 50% del apoyo popular y se presentaba con un discurso fresco y promesas de una administración honesta, luego del precedente escándalo de Watergate en la administración de Richard Nixon, que ahogó las aspiraciones de reelección de su sucesor Gerald Ford. Internamente, Carter debió lidiar con una economía en crisis y una de sus primeras decisiones fue en torno a la reducción del presupuesto militar. Enfrentar la crisis por precios del petróleo y altos costos de la energía. Abogó también por la eliminación de todo vestigio de discriminación racial. En política exterior se marcaron algunos momentos claves. El acuerdo Torrijos-Carter, que permitió a Panamá tomar el control y administración del canal años más tarde, en 1999. La firma de los acuerdos de Camp David, un proceso de paz entre Egipto e Israel en 1978 para poner fin a 31 años de guerra y abrir camino a otros acuerdos en Medio Oriente. Por primera vez, un país árabe reconocía al Estado de Israel. En 1979 se dio el restablecimiento de relaciones entre China y Estados Unidos, por primera vez desde el surgimiento de la República Popular China en 1949, y la ampliación del tratado para regular el uso de misiles balísticos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, Carter no pudo superar la crisis cuando en su último año de gobierno, en septiembre de 1979, la embajada de Estados Unidos en Irán fue asaltada durante la Revolución Islámica y el personal diplomático fue tomado como rehén. La negociación para liberarlos se logró solo cuando Carter dejó la presidencia. Estuvo casado con Rosalind Carter durante 77 años. Juntos fundaron el Centro Carter para promover la paz, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo social y económico en el mundo. Carter fue reconocido luego, en 2002, con el Premio Nobel de la Paz. Ahora Estados Unidos prepara funerales de Estado para el 9 de enero, una fecha que ha sido designada en su honor como Día de Luto Nacional. Aunque el gobierno señala haber cancelado la totalidad de la deuda histórica con Solca, el núcleo de Manabí de esa institución dice que con ellos todavía hay pagos pendientes. De la misma manera, las clínicas dializadoras sostienen que el pago de $62 millones que se hizo durante 2024 parece ante los 180 millones que todavía les adeuda el Ministerio de Salud Pública. El anuncio del gobierno es claro, que se ha pagado la totalidad de la deuda histórica del gobierno central con Solca. Según el Ministerio de Finanzas, durante el 2024 se pagaron $50 millones a los diferentes núcleos de Solca y con un último desembolso de $3 millones que se hizo el pasado viernes, se cerró el saldo pendiente con esa entidad. A Solca Manabí, la noticia le llama la atención. Ellos dicen que el gobierno todavía les debe y que no es poca plata. A Solca Manabí nos adeudan exactamente
el Ministerio de Salud Pública $33.131.054. Reconocen que han recibido pagos mensuales durante este año, pero señalan que los montos no llegan siquiera a cubrir los gastos mensuales que tiene la entidad en esa provincia. Nos pagan, por decir, $1,5 millones de un mes, pero en ese mes lo que nos ha costado es $2,5 millones o $3 millones. Entonces ahí se va acrecentando la deuda, se va acrecentando. Y que entonces se complica la atención porque los proveedores con quienes tienen una deuda de $20 millones ya no les quieren dar insumos ni medicinas. El comunicado del gobierno también señala que se ha pagado durante el 2024 $62 millones a las clínicas dializadoras que prestan servicios al Ministerio de Salud Pública. Según las clínicas, es apenas una parte de lo que les deben. Si sumamos esta gran deuda total a las 110 dializadoras, estamos hablando de $180 millones de deuda que aún queda de parte del Ministerio de Salud Pública. Pero ese no es el único dinero por cobrar que tienen las dializadoras ni Solca. Recuerdan que hay otra deuda millonaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que sigue creciendo porque las atenciones no se han suspendido, pese a que los pagos no llegan a tiempo. El Fondo Monetario Internacional desembolsó $500 millones al país. Con esto, Ecuador ha recibido $1.500 millones previstos para este año como parte del crédito de servicio ampliado de $4.000 millones que el multilateral aprobó en mayo pasado. Los detalles con Adriana Bermeo. Ecuador recibió el desembolso de $500 millones del Fondo Monetario Internacional el pasado 24 de diciembre, como parte del programa de servicio ampliado que se aprobó en mayo de este año. Se trata de un préstamo por $4.000 millones de los cuales el país ha recibido $1.500 millones. El pasado 9 de diciembre, el FMI aprobó el segundo desembolso, luego de hacer un informe en el que concluyó que el país cumplió con las metas establecidas en este programa de crédito: hacer reformas económicas, concretar ajustes tributarios, proteger grupos vulnerables y mejorar la sostenibilidad fiscal. En términos prácticos, el gobierno incrementó en 3 puntos el porcentaje del IVA y eliminó el subsidio a los combustibles. Está previsto que en el 2025 se realicen 3 desembolsos más, cada uno de $415 millones. Pero para que esto ocurra, el país deberá cumplir más metas que serán evaluadas por el Fondo Monetario Internacional, entre ellas saldar la deuda con los proveedores del Estado, municipios, prefecturas y seguridad social a medida que aumente la liquidez de recursos, promover reformas laborales que flexibilicen la contratación y aumentar los ingresos petroleros incrementando gradualmente la producción y mejorar la capacidad del sistema de refinerías. Los desembolsos también dependerán de quién será el próximo presidente de la República. Si Daniel Noboa continúa en el poder tras las elecciones del próximo año, el programa de crédito continuará su desarrollo. Si no es así, será decisión del próximo mandatario. El Estado empezará a pagar el capital de este crédito en el 2028 y tiene un plazo de 10 años. 2025, entre ritos y augurios. Y cientos de personas acuden a la calle 6 de marzo en el sur de Guayaquil a elegir su monigote preferido para quemarlo en fin de año. Muñecos que van desde $5 y otros superan los 200. Personajes de películas, deportivos y políticos son los más pedidos. Luis Alfredo Zúñiga realizó un recorrido. La calle 6 de marzo en el sur de Guayaquil es nuevamente uno de los principales puntos de concentración en los últimos días de diciembre. A lo largo de 12 cuadras se convierte en una galería de miles de monigotes, de todos los tamaños, temáticas y colores. Recorrerla ya es parte de la tradición, mientras se busca la opción que más se ajuste a su gusto y presupuesto para quemar a la medianoche del 31. Promoción, si lleva 3 le estamos dando un chocolate gratis. Unos 600 artesanos del sector elaboraron miles de monigotes durante gran parte del año y apostaron por satisfacer a todos los compradores con precios que van desde $5 hasta $250.
El tamaño de los muñecos va desde unos pocos centímetros hasta 4 metros. Todos tienen demanda. Los clientes se los llevan sobre su auto o en la mano según el caso. Todos cuidando que no se dañen el camino, en medio de la gran cantidad de gente que transita en los alrededores. Está un poquito accesible, sí, ahí regateando, o sea que lo conseguimos barato. Este año uno de los más pedidos es el monigote del presidente Daniel Noboa. Que la gente le encanta el tema político porque es como que una rivalidad. Hasta Donald Trump fue recreado en la 6 de marzo. También están los personajes de la película Intensamente 2, sobre todo el de ansiedad. Está Deadpool y la serie de Netflix El Juego del Calamar. Al igual que los futbolistas de la Tri, como Ener Valencia. Sí hay precios que están de acuerdo a las personas que necesitan. Los vehículos sí pueden circular por la vía, pero a baja velocidad y teniendo precaución por la cantidad de personas que acuden. Transitar por la 6 de marzo se convierte en toda una experiencia, con música y fotos, dando color a la víspera de fin de año. Hasta este martes, 5 instituciones públicas deberán enviar las ternas al Consejo de Participación Ciudadana para designar a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. La Asamblea Nacional ya tiene los nombres. Fabiola Santana explica cómo avanzan las otras instituciones. Cuenta regresiva para el envío de las ternas, de donde saldrán los nombres de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. La Presidencia, la Asamblea, la Corte de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría Pública tienen plazo hasta este martes para remitir su lista al Consejo de Participación Ciudadana. La primera institución en seleccionar a los 3 integrantes de su terna fue la Asamblea Nacional. En una sesión virtual este lunes escogieron a Renato Villagómez Reinel. Es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales y abogado. Trabajó en la Contraloría, Cancillería y cumplió funciones diplomáticas. Yolanda Salgado Guerrón es abogada y fue subsecretaria jurídica de la Presidencia. E Iván Montero López es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales y abogado. Trabajó en la Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana. La Corte Nacional de Justicia aún no tiene definida la lista. Su presidente encargado, José Swing, espera que el Consejo de Participación le conceda una prórroga como solicitó 3 semanas atrás, pues el Pleno de Magistrados no llegaba a un consenso para su integración y la vacancia judicial empezó el 23 de diciembre hasta el 6 de enero. El Ejecutivo, Fiscalía y Defensoría Pública aún no han enviado los nombres. Televistazo consultó sobre los avances en la selección sin tener respuestas de estas instituciones. El 29 de enero, los vocales actuales de la Judicatura, con Mario Godoy a la cabeza, culminarán sus funciones. Si hasta esa fecha no están sus reemplazos, podrían ser prorrogados. Los nuevos consejeros serán designados para el periodo 2025-2031. El régimen venezolano impuso una multa de $10 millones a TikTok y le exige a la empresa abrir oficinas en el país para controlar su contenido. El gobierno acusa a la red social de causar daños por difundir retos virales peligrosos. El régimen de Nicolás Maduro arremetió contra TikTok. El Tribunal Supremo de Venezuela impuso una multa de $10 millones a la plataforma y le dio un plazo de 8 días para pagarla, acusándola de negligencia. Al no haber implementado las medidas necesarias y adecuadas para evitar la difusión de publicaciones cuyo contenido es alusivo a los llamados retos virales. El tribunal además exigió a la empresa abrir una oficina en Venezuela para que las autoridades locales supervisen y controlen su contenido. Y dijo que el dinero recaudado será utilizado para crear un fondo de ayuda a las víctimas de daño psicológico por usar la red social. TikTok se suma así a X y a WhatsApp en la arremetida del régimen venezolano contra las aplicaciones de mensajería instantánea y videos luego de las elecciones del pasado 28 de julio. El ministro del Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, alista al ejército y lanza nuevas amenazas contra la oposición, mientras Nicolás Maduro se prepara para asumir su tercer mandato. En un acto con policías y militares, dijo que quien intente meterse con Venezuela la pagará muy caro. Agregó que hay 20.000 agentes formados en fuerzas especiales desplegados en el país para contrarrestar cualquier ataque contra la patria. Las advertencias de Cabello llegan
llegan en medio de las constantes declaraciones de la oposición, donde aseguran, sin explicar cómo, que el 10 de enero tomará juramento como el próximo presidente venezolano Edmundo González y no Maduro. Ucrania y Rusia intercambiaron 300 prisioneros de guerra en la víspera de Año Nuevo. La mayoría son soldados, pero también hay civiles que fueron detenidos desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa ruso informó que la liberación de 150 personas por bando se logró por un acuerdo negociado con la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Los militares rusos fueron enviados primero a Bielorrusia para una serie de chequeos médicos y que pueda entrar en contacto con las familias antes de su viaje a Moscú. Los ucranianos, en cambio, fueron recibidos por el presidente Volodymyr Zelensky, quien prometió que habrá otros esfuerzos para que más prisioneros de guerra retornen a sus casas. Y el periodista y escritor argentino Jorge Lanata murió en Buenos Aires a sus 64 años. Durante su carrera incursionó en la literatura del periodismo de investigación, fue fundador y director del periódico Página 12 y en televisión destacó en programas como Día D y Periodismo para Todos, y durante décadas destapó varios escándalos de corrupción. Fue además un severo crítico de las administraciones kirchneristas, especialmente de la expresidenta Cristina Fernández. Lanata pasó internado los últimos 6 meses con varias complicaciones de salud, desde un infarto que sufrió en junio y luego una serie de crisis renales y una isquemia intestinal, hasta ahora que le dio un fallo multiorgánico general. Esa situación tonta, ¿me entendés? Era que si no habla... Y en Brasil, un niño de 8 años fue rescatado luego de quedar a la deriva en alta mar. El menor jugaba dentro de una burbuja inflable que fue arrastrada por las olas de una playa de Sao Paulo. La tripulación de una lancha rápida que daba un paseo por la zona lo encontró luego de varias horas. Con ayuda de una cuerda remolcaron la burbuja hasta la orilla para sacar al niño de forma segura. Temían que se desinflara con él adentro. A pesar de estar muy asustado, el niño resultó ileso. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue otra vez citado por la justicia para el 14 de enero y declarar en la investigación que lo acusa de los delitos de trata de personas y por involucrarse con una joven menor de edad, a la que supuestamente embarazó en 2016 cuando ejercía la presidencia de Bolivia. Mientras tanto, el exmandatario se mantiene atrincherado desde hace 2 meses en Cochabamba, rodeado de organizaciones sociales que han prometido defenderlo de una supuesta persecución política y evitar que se lo lleven preso si el juez ordena su captura. Yo soy el que he emboscado. El gobierno de Corea del Sur ordenó la inspección de toda la operación aérea tras el letal accidente que dejó 170 muertos. A la par, familiares de las víctimas acampan en el aeropuerto de Muan, donde exigen una explicación detallada sobre el siniestro. El informe con Iliana Suárez. El presidente interino Choi Sang-mok ordenó una inspección de emergencia de todas las aerolíneas en Corea del Sur y desde hoy el Ministerio de Transporte inició con una revisión de los 101 Boeing 737-800 operados por aerolíneas surcoreanas, su estado actual y su historial de mantenimiento. Pero además habrá una especial atención hacia los estándares de seguridad de la aerolínea Jeju. El fatal accidente de este domingo dejó 179 muertos y solo 2 personas sobrevivieron. Ambos son tripulantes que viajaban en el extremo posterior de la aeronave. Hasta el momento se conoce que el vuelo de la aerolínea Jeju, que cubría la ruta Bangkok-Muan, abortó un primer intento de aterrizaje por razones que aún no están claras. En una segunda ocasión le informaron al piloto sobre la presencia de gran cantidad de aves en su ruta durante la fase de aproximación. Fue cuando el capitán emitió una señal de socorro. El avión aterrizó sin desplegar el tren de aterrizaje, avanzó hasta salir de la pista, chocó contra un muro de hormigón y estalló. Mientras tanto, en el aeropuerto de Muan, familiares de las víctimas acampan esperando información para identificar los restos. La Cruz Roja instaló tiendas de campaña para atender casos de emergencia que ocurran con los familiares, como crisis de ansiedad, hipertensión y otras situaciones. Además, les llevan alimentos.
Asimismo, cada media hora los voceros de la terminal les comunican sobre los avances en la investigación y cualquier posible hallazgo de las pertenencias de los pasajeros. China finalizó hoy la construcción del túnel autopista más largo del mundo. El túnel Tianshan-Shengli, de 22,13 kilómetros de largo, conecta la ciudad de Urumqi, en el norte de Xinjiang, en el distrito de Yuli, en el sur de la región. Se espera que la autopista esté totalmente terminada y abierta en 2025. Con esto, el tiempo de conducción entre ambas localidades disminuirá de unas 7 horas a poco más de 3. La obra inició en 2020 y contó con más de 3.000 trabajadores. En 3 zonas del país está totalmente prohibido el uso de pirotecnia sonora: Galápagos, Cotacachi y Baños de Agua Santa. En ciudades como Cuenca está regulado y otras como Quito trabajan en una ordenanza. Las multas son de hasta $940, como lo detalla Adriana Bermeo. Una provincia y 2 ciudades del país tienen ordenanzas y disposiciones que prohíben totalmente el uso de pirotecnia sonora. Galápagos desde el 2018, Baños de Agua Santa en Tungurahua desde el 2023 y recientemente se sumó Cotacachi en septiembre de este año. Las sanciones por fabricación, tenencia y uso de pirotecnia oscilan entre el 50% de un salario básico, $235 por infracciones leves, y hasta 2 salarios básicos por infracciones graves, $940. Hay ciudades que tienen regulaciones para el uso de la pirotecnia, pero no la prohíben. Es el caso de Cuenca. Su Consejo Cantonal aprobó la semana pasada la Ordenanza de Control de Contaminación por Ruido. En ella se establece que los juegos pirotécnicos no podrán usarse después de la medianoche ni antes de las 6 de la mañana. Otros municipios analizan ordenanzas para la regulación. El Consejo Metropolitano de Quito tiene el trabajo avanzado. La Comisión de Salud aprobó una propuesta que prohíbe completamente la pirotecnia sonora en la capital. Solo está pendiente el segundo debate en el Consejo Metropolitano para que entre en vigencia. La propuesta de ordenanza está en las manos del alcalde. El alcalde tiene la competencia para poner en el orden del día del Consejo Metropolitano y su definitiva aprobación. Yo espero que las primeras semanas de enero el alcalde tome este tema como un tema prioritario. Este proyecto solo permite el uso de pirotecnia sonora, que deberá ser comercializada con permisos y licencias. Además, promueve espectáculos con luces LED, drones y mapping para preservar las tradiciones festivas. Otros cantones del oriente como Lago Agrio, Archidona y Putumayo trabajan en ordenanzas que está previsto que se debatan en el 2025, según la Asociación de Municipalidades del país. La limitación en el uso de pirotecnia surge porque los altos decibeles y la contaminación ambiental causan daños en la salud, que pueden ser severos en personas con autismo y animales. Desde Cotopaxi se envía a todo el país productos pirotécnicos para dar luz y color a las festividades. En este oficio trabajan desde hace más de 200 años 35 familias que lo han heredado de generación en generación. Patricio Viera muestra el proceso de elaboración de castillos, petardos, voladores y otros artículos. Desde hace 20 días, Luis Guanoquiza, de 34 años, junto a sus padres y esposa, trabajan en la elaboración de un castillo de 5 pisos de fuegos artificiales en la parroquia de San Buenaventura, en Latacunga, Cotopaxi. Primero fabricaron la pólvora, luego de ello seleccionaron el modelo del castillo para colocar los 400 cartuchos de pólvora y 600 metros de mecha en una estructura moldeada en carrizo, madera y alambre que se apoya en barreras de metal de 12 metros. Finalmente, este producto será vendido en $1,500 en Quito para celebrar el fin de año. Los Guanoquiza, junto con otras 34 grupos familiares, elaboran estas estructuras durante todo el año. Somos ya, como ser los bisnietos, somos la 4ª generación de pirotécnicos aquí en la provincia de Cotopaxi. Pero entre noviembre y diciembre incrementan la producción, llegando a hacer entre 5 a 7 castillos por familia, ganando un promedio de $10,000 en esos 2 meses.
La fabricación de los fuegos pirotécnicos, que tienen 2 siglos de existencia en Cotopaxi, también influye en la manufactura de los petardos, vacas locas y voladores. Ernesto Quintuña, junto con su esposa y 3 hijos, han convertido el patio de su casa, ubicada en la parroquia Guaitacama de la Tacunga, en un taller para elaborar estos artículos muy populares en fiestas y eventos sociales. La ganancia de uno son los aplausos de la gente. Nos sentimos bien alegres, bien contentos. Eso nos impulsa, nos da valor para seguir trabajando ese arte. Así, las manos laboriosas de estos artesanos apresuran los trabajos para la entrega de los pedidos de pirotecnia que son enviados a Guayaquil, Quito, Cuenca y Riobamba principalmente. Hasta el 15 de enero no se podrá retirar los vehículos que están en los patios de retención a escala nacional. La Comisión de Tránsito del Ecuador trabajará hasta este martes para tramitar la liberación. Una mala noticia para los dueños de los vehículos que están en los patios de retención vehicular a escala nacional. No podrán sacarlos hasta el 15 de enero por la suspensión del sistema que maneja el Servicio de Rentas Internas, SRI. Para liberar un vehículo se requiere verificar si no tiene deudas con el SRI por matriculación. Con la desconexión es imposible comprobarlo y eso impide su liberación a pesar de que existen órdenes judiciales a favor de los conductores. En Quito, los 10 patios de retención permanecieron cerrados este lunes. En la capital, además, la Agencia Metropolitana de Tránsito no puede verificar si los usuarios pagaron otro impuesto, la tasa de rodaje de la prefectura de Pichincha. En los 32 patios de retención de la Comisión de Tránsito del Ecuador se entregarán los vehículos hasta este martes 31 de diciembre. Los funcionarios de esa institución se acogerán al feriado y el 6 de enero sabrán qué día retomarán la liberación de carros. La Agencia de Tránsito Municipal en Guayaquil indicó que no se entregarán vehículos al menos hasta el 6 de enero. Cada día que un carro pasa dentro de un patio de retención genera costos adicionales a los dueños. A vehículos pequeños se cobra $3. Causando un inconveniente primero grandísimo y un perjuicio enorme a la ciudadanía. Entonces hay vehículos que ya están 15 días, ya están un mes detenidos y no pueden ser liberados. A escala nacional, la mayor cantidad de vehículos llega luego de participar en accidentes de tránsito, por conducir en estado etílico, por transporte informal o por agredir a agentes de tránsito. En el caso de Quito, el mayor porcentaje es por infringir la medida de pico y placa. Un muerto y 4 heridos dejó un choque entre una camioneta y un bus en el sector de Cenin en la vía Santiago-Loja. Los vehículos involucrados en el siniestro de tránsito también fueron afectados. El bus quedó volcado en uno de los carriles, mientras la camioneta tiene la parte frontal destruida. Los bomberos limpiaron la calzada y la vía ya fue nuevamente habilitada tras 3 horas de cierre. El cargamento más grande de cocaína incautada en Ecuador pertenecía a la denominada mafia albanesa, según una investigación publicada por el Washington Post. Se trata de las 22 toneladas decomisadas en enero pasado por el ejército en la provincia de Los Ríos, valorada en el mercado internacional en más de $600 millones. Paul Romero con los detalles de la publicación. Este fin de semana, el diario estadounidense Washington Post publicó un reportaje en el que revela el poder que alcanzó la denominada mafia albanesa en el comercio mundial de cocaína, especialmente a Europa, desde Ecuador. La investigación, en la que participó el periodista ecuatoriano Arturo Torres, concluye que las redes criminales lideradas por albaneses se infiltraron en la justicia, en las cárceles, en la fuerza pública y en la aduana. El reportaje señala que la mafia albanesa empezó su poder en Ecuador en 2011, cuando el capo Dritan Rexepi convirtió al país en el centro de operaciones. Llegó por las facilidades migratorias de la ciudadanía universal que implementó el correísmo. Paralelamente, el portal Código Vidrio publicó otro reportaje en donde ratifica que la mafia albanesa, al mando de Rexepi, tomó el control del tráfico mundial de cocaína desde Ecuador, inclusive cuando estuvo detenido en la cárcel de la Tacunga, en donde hizo amistad con los cabecillas fallecidos de los choneros, Rasquiña y Junior Roldán. Otra información relevante es que el mayor cargamento de droga incautado en el Ecuador, las 22 toneladas de cocaína decomisadas por el ejército en enero de este año en una finca en la provincia de Los Ríos, pertenecía a un grupo de la mafia albanesa. Esta droga, valorada en $660 millones en el mercado internacional, representa el golpe más fuerte a las finanzas de esta organización.
La mafia reclutó a un sargento de inteligencia para que entregue información sobre los responsables de la operación militar. El sargento fue detenido en abril pasado en Quito, en los exteriores de un centro comercial con más de $100,000 en efectivo, cuando intentaba sobornar a otros uniformados de la unidad, según las investigaciones. Sin embargo, una jueza le concedió la libertad pese a las evidencias presentadas en el proceso penal. El ejército abrió un expediente disciplinario y le dio de baja. Uno de los involucrados en el caso González y otros fue detenido en Quito. El ex policía quedó retenido para ser juzgado por plagio como consecuencia del operativo en una farmacia de Guayaquil en el 2003, en el que murieron 8 personas y desaparecieron otras 3. Francisco Garcés con más detalles del caso. El ex policía Darwin Condoy fue detenido este domingo en una parroquia rural de Quito. Es uno de los involucrados en el denominado caso González y otros, en el que se juzgó la muerte de 8 personas y la desaparición de otras 3 tras un operativo en una farmacia del norte de Guayaquil en el 2003. Condoy fue parte de esa operación policial en la que participaron 20 uniformados y con su detención, que fue legalizada por la Corte Nacional de Justicia este lunes, será juzgado por el delito de desaparición forzada. La detención se produjo 4 meses después de que la misma Corte ratificó la sentencia de 26 años de prisión contra 3 policías y un ex policía acusados de desaparición forzada como consecuencia del mismo operativo. En ese caso, Condoy fue vinculado, pero se mantuvo prófugo desde el 2016. Según informó la Fiscalía, fue detenido en un operativo en Puellaro, al norte de Quito, este domingo, aunque según su abogado se entregó para ser juzgado. Y me ha dicho, doctor, yo no puedo seguir más prófugo. Yo tengo una orden de detención y yo me voy a presentar para que me juzguen los tribunales. Y hubo un operativo, le pidieron el número de cédula, él sabía perfectamente como policía que podía haber ocultado su número de cédula, pero él le dio el número de cédula y dijo, señores, estoy a la orden de ustedes. La detención reactivó una nueva etapa del caso González y otros, en el que 11 policías fueron condenados por asesinato y otros 4 por desaparición forzada. El caso se remonta a noviembre del 2003, cuando 2 grupos policiales respondieron al asalto en una farmacia. Los uniformados entraron al local y, según las investigaciones, ejecutaron a 8 personas que estaban desarmadas, entre ellas varios clientes, y se llevaron a otras 4. 3 de ellas continúan desaparecidas y la 4ª fue localizada en Venezuela, desde donde compareció y ayudó a esclarecer el caso. Ben 10, el rastro del crimen. Los cuerpos de los 2 cabecillas de la organización criminal Los Chone Killers, que opera en Durán, permanecen en Colombia. Los hermanos Benjamín e Israel Camacho, alias Ben 10 y alias Trompudo, fueron asesinados este fin de semana en Cali. Paul Romero sigue el tema. En Colombia continúan las pericias para concluir la identificación de los cuerpos de Antonio Benjamín Camacho Pacheco, alias Ben 10, y de su hermano Israel Camacho, alias Trompudo, cabecillas del grupo de delincuencia organizada Los Chone Killers, asesinados este fin de semana en Cali. Las fiscalías de los 2 países, en coordinación con la Policía Judicial y la DINASET, elaboran los informes de las pruebas de huellas dactilares para ratificar sus identidades. La prueba que permitió identificar rápidamente a alias Ben 10 fue un tatuaje en la parte superior izquierda de su pecho. Hasta el momento no hay pedidos para retirar los cuerpos de los 2 cabecillas, según autoridades colombianas consultadas por Televistazo. Alias Ben 10 y alias Trompudo eran buscados por el bloque de seguridad y considerados objetivo militar. Ellos fueron capturados en diciembre de 2020, implicados en delitos de asesinato, extorsión, narcotráfico, pero salieron libres después de 6 meses. Desde entonces, según informes de inteligencia militar y policial, son los responsables de la ola de violencia criminal en Durán por el control del territorio con la banda de los Latinki. Ante la intervención policial y militar en este cantón, después de la declaratoria de conflicto armado interno en enero de este año, salieron a Colombia en busca de protección, según agentes del bloque de seguridad. Alias Ben 10 y su hermano fueron asesinados la madrugada del sábado cuando salieron de un centro de diversión en el barrio Granada, norte de Cali.
La muerte de Benjamín Camacho, alias Ben 10, y su hermano muestra que las organizaciones criminales ecuatorianas buscan expandir sus delitos a otros países. Según el ex jefe de inteligencia militar Mario Pazmiño, el control del mercado del narcotráfico desata una guerra que ya no es local, sino binacional. El asesinato de Benjamín Camacho, alias Ben 10, y su hermano Israel, alias Trompudo, cabecillas de los Chone Killers, no es el primero que ocurre en Colombia. El 6 de mayo del 2023 ya hubo un antecedente donde otro jefe delincuencial de los choneros, Junior Roldán, fue encontrado muerto en la vereda El Mango, en Antioquia. Roldán era también el jefe de los Águilas. En Ecuador sufrió varios atentados, por lo que se refugió en Colombia y nunca dejó de dar órdenes a su grupo delictivo. Murió en un enfrentamiento a bala y meses más tarde su cuerpo fue robado del cementerio de Envigado, sin que hasta hoy se sepa dónde está. También en Colombia, peligrosos cabecillas han sido capturados. En abril del 2017, Edison Prado Álava, alias Gerald, fue capturado por la policía colombiana, acusado de haber enviado unas 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos y de haber logrado una fortuna incuantificable. Gerald fue extraditado a Estados Unidos y paga una pena de 19 años. En Pasto, Colombia, el 9 de febrero del 2023, la policía colombiana capturó a Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias El Gato Farfán, un narcotraficante ecuatoriano quien con documentos falsos transitaba por Colombia y trabajaba con el cartel de Jalisco. Tras su detención también fue extraditado y es juzgado en Estados Unidos. Según el coronel retirado Mario Pazmiño, más que refugiarse en ese país, los cabecillas de los grupos delictivos ecuatorianos llevan años expandiendo sus acciones, no solamente en Colombia, sino también en Perú y Chile, y se enfrentan particularmente con los carteles colombianos. Lo que estamos viendo es que esto se está irradiando. Es porque está creciendo, las organizaciones delictivas nacionales han comenzado a crecer y han comenzado a independizarse de las tradicionales, de los grandes carteles mexicanos, de las mafias internacionales que estaban operando en el país. En Ecuador, los cabecillas no pueden ser capturados y los controles migratorios fallan por la existencia de 37 pasos fronterizos sin control. Lo que quieren hacer los carteles ecuatorianos, los microcarteles ecuatorianos, es comenzar a evitar que los grandes carteles los utilicen permanentemente. Las organizaciones criminales ecuatorianas ya no quieren el microtráfico, sino convertirse en grandes organizaciones internacionales del narcotráfico. Se calcula que en Navidad y fin de año 135.000 migrantes ecuatorianos retornan al país para visitar a sus familiares por las festividades. Hay compatriotas que no ven a sus seres queridos por más de 20 años. Bessie Granja cuenta dos historias. Es el abrazo que madre e hijo esperaron por mucho tiempo. En 1997, Osmara Castillo se fue de su natal Cuenca hacia Estados Unidos, con la promesa de regresar al Ecuador. Su sueño siempre fue volver porque aquí dejó a su pequeño Santiago, que en ese entonces tenía 3 años. La migrante pudo cumplir su promesa luego de 27 años. Entre lágrimas, ambos se reencontraron el pasado 23 de diciembre en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Sí, estoy muy feliz para mis hermanos, mi mamá, especialmente mi hijo. Son emociones que no se pueden describir, no hay palabras, la verdad, solo es un sentimiento que fluye ese rato. Las emociones desbordaban el sentimiento de muchos abuelos, hermanos, padres e hijos que trataban de comprar un detalle para expresar su alegría por el retorno. Lisbeth Torres, de 30 años, es otra compatriota que regresó al país luego de 24 años de vivir en Nueva York, Estados Unidos. Estoy muy emocionada. ¡Estamos aquí! ¡Estamos en Ecuador! La familia de Tatiana Ortiz la recibió con mucha alegría. Bueno, yo siempre he venido, pero después de 12 años que vengo a celebrar Navidad aquí. Se calcula que durante las festividades de Navidad y fin de año, 130.000 migrantes ecuatorianos, principalmente de Azuay, Cañar, Pichincha y Guayas, retornan para reencontrarse con sus seres amados en el país. Y más de $100 millones se espera que se generen en el primer feriado largo de 2025. En la costa las reservas no cayeron, esto a pesar del fuerte oleaje registrado en los últimos días.
1.200.000 personas aproximadamente se desplazarán durante el feriado que inicia al mediodía del 31 de diciembre y se extiende hasta el 5 de enero, según la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador. La reservación hotelera está en un 85%. Solo de Quito se espera la salida de las terminales terrestres de 160.000 usuarios. Ahora nosotros creemos que vamos a tener una dinamización de por lo menos 120 millones de dólares formal, sin contar los informales que también gastan. Los destinos más pedidos, entre ellos está Cuenca, está General Villamil Playa, Santa Elena, Manta, Baños, está saliendo un Ambato, Riobamba también, Napo, por otro lado, que usualmente ya estamos en una cifra del 90%. Frente a los fuertes oleajes en la costa ecuatoriana, las reservas no cayeron en Manta, que actualmente reporta el 90% de reservaciones, y Santa Elena el 100%. Cuenca, en cambio, que ha sido un destino prioritario este año por ser un lugar seguro y por tener una amplia agenda de eventos y vida nocturna, está por alcanzar las cifras de reservaciones del 2023, que llegó al 57%. Hasta ahora ya registran 55% de reservas. Vamos a tener varios escenarios, se ha iluminado la ciudad justamente para la época como es la Navidad, y que se va a mantener esa iluminación hasta el 6 de enero. En ese sentido, toda esa inversión pública más la privada, que en este caso son emprendimientos y empresas que han generado vida nocturna, nuevos restaurantes, nuevos hoteles, ha hecho de que la gente venga acá a la ciudad. Es una inversión importante también en seguridad. En estos días se reducirá el IVA del 15% al 8% en todos los servicios y actividades turísticas, como alojamientos, servicios alimenticios, bebidas, entretenimiento, transporte turístico, balnearios, ferias, entre otras actividades. Cada año, y esto es contradictorio, cada año que a veces nos golpea duro la inseguridad, los apagones, lo queremos quemar más, queremos bailar más, queremos consumir más, comer, disfrutar. Entonces creemos que van a haber hartos años viejos y va a quemarse duro este año para que venga un 2025 con fuerza. Según cifras del Ministerio de Turismo, del total de viajes que se registran, 89% es de turistas nacionales y 11% extranjeros. Según decreto presidencial, los días de descanso del 2 y 3 de enero son obligatorios y no recuperables. 4 vías del país están cerradas al tránsito vehicular, mientras otras 33 carreteras en 12 provincias tienen circulación controlada. Deslizamientos, hundimientos y socavones son las principales causas. Luis Alfredo Zúñiga con los datos. De cara al feriado por fin de año, 4 vías del país están cerradas al tránsito vehicular y una de ellas está en la provincia de Los Ríos. En la Juján San Juan continúan los trabajos en el Puente Gemelo, por lo que no hay paso en el sentido San Juan-Babahoyo. En el Asueto se espera que el número de vehículos que circulen por aquí sea mucho mayor a los 20.000 que lo harían en un día normal, y se recomienda conducir con precaución por el Puente Gemelo 2, que se habilitó en ambos sentidos. Mientras en Napo la vía Baeza-Lago Agrio está cerrada para vehículos pesados de más de 3 ejes, entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana, por lo que deben desviarse por la Baeza-Loreto-Lago Agrio. 33 carreteras en 12 provincias tienen paso parcial por deslizamientos, derrumbes y socavones. Una de ellas es la Esmeraldas-Quinindé, por afectaciones en los kilómetros 32, 65 y 71. Se debe circular con precaución. Lo mismo ocurre en Manabí, en la carretera Puerto Viejo-Pichincha, por afectaciones en los kilómetros 84 y 86. En Imbabura también hubo deslizamientos en la vía Salinas-Lita, en los kilómetros 114 y 139. Con maquinaria se remueven escombros y el paso está habilitado parcialmente. Mientras en Azuay quienes circulen por la cuenca Girón Pasaje también deben hacerlo con precaución por hundimientos en 6 tramos. El estado de las vías puede variar debido a los efectos que dejen las lluvias que se presentan en el país. Desarrollo. ¿Qué trae el 2025? El 2025 se presenta como un año lleno de retos en materia económica. 2 analistas entrevistados hoy en Contacto Directo coinciden en que el nuevo gobierno tiene por delante retos importantes que van desde reactivar el consumo hasta incrementar el empleo o reducir el riesgo país.
Este año cierra con una reducción importante en el déficit fiscal, lo que haría pensar que esa tendencia, la de reducir el déficit, será sostenible en el 2025, pero los analistas dicen que no necesariamente. Ya que buena parte de la reducción del déficit corresponde a impuestos temporales, es decir, ingresos que no se van a repetir el próximo año. Habla, por ejemplo, de la contribución temporal que se impuso a bancos y cooperativas o de los impuestos atrasados que se cobraron a empresas petroleras. Se recaudaron unos $1.000 millones que en el 2025 no se van a repetir, y a eso se le suma esto. Los desembolsos desde el Fondo Monetario van a ser menores que en este año, incluso si conseguimos alcanzar todas las metas. El gobierno ha adelantado que no habrá una reforma tributaria en el 2025, así que las opciones que quedan no son muchas. Siempre se habla de una reducción en el aparato estatal y eso es difícil de lograr, pero podría ser. Todo el mundo pregunta dónde, a los militares, a los policías, a los maestros, a los médicos, ¿a quién? Y peor, Lenin, con las necesidades que tenemos en este momento. Yo no creo que por ahí va el tema. Yo creo que lo que se debe intentar es incrementar ingresos, ¿no? Obviamente vía impuestos, ojalá no sea así. Entonces, incrementar ingresos está tan difícil como disminuir los gastos. Tampoco es que todo está perdido. Los analistas hablan de otros caminos que no necesariamente implican nuevos impuestos. Sí me parece que tenemos espacio en el gasto tributario, es decir, los beneficios de exenciones que se dan principalmente a empresas en el pago de impuesto a la renta, donde podría haber una revisión. Y también está mejorar las condiciones para atraer inversión. El cambio de las reglas del juego hace que la gente que se ahuyente al inversionista. Y si a eso le sumamos el tema de la inseguridad, un tema de vacunas, un tema de extorsiones, hace que la gente salga ahuyentada y no nos ayuda tampoco que Economist hable de un narcoestado también. Un panorama al que además se suma otro ingrediente, la incertidumbre, porque el 2025 es un año electoral. Son 5 las películas que fueron las favoritas del público y las que lideraron la taquilla de cine mundial en este 2024. Ana María Palacios con un resumen de los filmes más destacados. Hola, ¿qué tal? Soy Ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? Una nueva emoción. Ay, no, perdón. Queríamos causar una buena primera impresión. Intensamente 2 es la película más taquillera del 2024. Recaudó $1.698 millones. Cuenta la historia de Riley, una adolescente que se enfrenta a nuevos desafíos y emociones en su vida. Con sus personajes cautivaron a grandes y pequeños. Riley necesita emociones más sofisticadas que ustedes. ¡No puedes encerrarnos y nada más! Mira, nena, no me interesa. Ok, pero tengo un poquis de prisa, así que o te levantas o te levantas. Deadpool and Wolverine está en el segundo lugar, con un total de taquilla de $1.338 millones. Se caracteriza por su humor negro y sus carismáticos protagonistas, Ryan Reynolds y Hugh Jackman. ¡Eso es justo lo que quería! ¡Una mega secuencia de acción en cámara lenta! En tercer lugar se ubica Mi villano favorito 4. Océano nos conectan. A donde sea que vaya, estaré siempre contigo. Moana 2 está en el cuarto lugar. Recaudó $724 millones en taquilla. En esta ocasión, la protagonista emprende una nueva misión con el carismático semidios Maui, después de recibir un llamado de sus ancestros navegantes. Enfrentaremos a monstruos extraños, dioses furiosos. Y Coco. ¡Halcón gigante! Porque todas mis visiones terminan en terror. Y en quinto puesto está la épica saga Dune Parte 2. Recaudó $707 millones en taquilla. Continúa con la historia de Paul, que busca venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. El filme está protagonizado por Zendaya y Timothée Chalamet. No me importa lo que creas, yo creo. Las lluvias en las últimas semanas y las que se prevén para inicios de enero dan un respiro a la crisis eléctrica. Los caudales de los ríos mejoran y con ellos las condiciones de generación hidroeléctrica del país. Francisco Garcés describe la situación actual. Las condiciones de las principales hidroeléctricas del país siguen mejorando gracias a las lluvias de las últimas semanas y permiten garantizar la provisión de energía y dejar de lado los apagones al menos a corto plazo. Una de las principales hidroeléctricas en donde las condiciones mejoran es Coca-Codo Sinclair en el río Coca. Los últimos 3 meses el caudal fue menos de la mitad de lo que esa hidroeléctrica requiere para generar en condiciones adecuadas.
En lo que va de diciembre, Coca-Cola Sinclair ha producido un promedio de 703 megavatios diarios, el doble de lo que producía hace 2 meses. Pese a ello, sigue lejos de generar los 1.500 megavatios que es su capacidad instalada. Las condiciones de las hidroeléctricas del Paute también han mejorado. Son Mazar, Molino y Sopladora, que en conjunto forman el complejo hidroeléctrico más grande del país con 1.700 megavatios. El estado de esas hidroeléctricas depende de la situación del embalse de Mazar, que es el que alimenta las 3 plantas. Este lunes su cota superó los 2.124 metros sobre el nivel del mar, 14 metros por sobre su mínimo de operación, aunque le faltan aún 29 metros para llegar a su cota máxima. Esos 14 metros se acumularon en los últimos 27 días gracias a las lluvias en Azuay y Cañar. Ese embalse no había tenido la cota actual desde septiembre. Según las previsiones climáticas, las condiciones de lluvias en las zonas de las hidroeléctricas se mantendrán al menos hasta la segunda semana de enero. ...2025... entre ritos y augurios. Las viudas son una de las tradiciones de Ecuador. Grupos de amigos se disfrazan y preparan coreografías para salir a las calles por el año viejo. Diego Puente informa que la tradición tiene cerca de 70 años. Es una de las tradiciones más extendidas en Ecuador en fin de año. Cientos de hombres se visten de mujeres, exageran sus rasgos, usan vestidos cortos, medias nylon y pelucas. Algunos se maquillan y usan tajos. Son las viudas que piden dinero en las calles por el año viejo. Su esposo, que está a punto de morir. El inicio de esta tradición no tiene una fecha específica. Hay registros fotográficos desde 1960, cuando ya se puede ver a las viudas pidiendo caridad a los carros en Quito y Guayaquil. En esa época eran más recatadas, con vestidos largos y negros por el luto. En la actualidad la tradición se mantiene, pero con modificaciones. Los vestidos son cada vez más pequeños, con colores más llamativos. Para algunas personas resulta chocante y hay críticas por lo que consideran excesos. Sociólogos interpretan el cambio como una forma disruptiva de enfrentar a los problemas, alegrarse por lo nuevo y dar paso sin tapujos al cambio. Quienes se disfrazan dicen que lo hacen con humor, como una forma de divertirse entre amigos y de divertir al público. Tomamos como algo gracioso, algo que entretiene hacia todas las familias. Y es una tradición que se ha llevado por mucho tiempo. Este grupo de 12 amigos se reúne desde hace 15 años cada 31 de diciembre en el sector del Calzado, en el sur de Quito. En la noche se disfrazan con ayuda de sus familiares y vecinos. Nos organizamos para hacer el monigote, hacemos algo representativo para que la gente se una. Llevan el tema de las viudas a otro nivel para sacar sonrisas. Preparan coreografías inspiradas en películas y la música de moda. Buscamos cosas del colegio, que ellos querían salir con uniformes del colegio, de las vecinas, de las primas, en fin, de diferentes personas que siempre les han apoyado. En oficinas, trabajos, colegios y universidades se impulsa la tradición con concursos de viudas antes de quemar el monigote por fin de año. Ellas se ríen de los malos momentos, bailan a los años viejos, paran los vehículos y hacen un show para divertir al público con sus ocurrencias. ¡Feliz 2025! Con 21 muñecos de hasta 9 metros, la ruta de los monigotes gigantes en Guayaquil recibe cientos de personas que se toman fotografías con personajes de películas o series y también de artistas. Hasta el 15 de enero se exhibirán estas enormes obras. No es un museo, son las calles del suburbio de Guayaquil, que en diciembre se convierten en la ruta de los monigotes gigantes. Muñecos de 3, 6 y hasta 9 metros de altura, que muestran la creatividad y destreza de los artesanos, que pasaron hasta 5 meses elaborándolos. Estos son los resultados: personajes de películas, series y también cantantes. 9 muñecos de hasta 6 metros de altura abren el recorrido. Son los monigotes de la película Intensamente 2, ubicados en las calles de Sima y Ayacucho. Alegría, tristeza, furia, temor, desagrado, ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza
posan para los visitantes que buscan una foto. Sí, hemos tenido buena acogida y sí están llegando los turistas. La ruta está conformada por 21 monigotes y si quiere visitarlos todos, debe recorrer 30 cuadras. Yo soy el cantante. Los fanáticos de la salsa encontrarán a uno de los íconos de este género. En la 16 entre Alcedo y Colón. Se trata de Héctor Lavoe. Mientras en Febres Cordero entre la 15 y la 16, muchos recordarán momentos de terror en la infancia con un Chucky gigante. Lo que es cartón, plumón, esponja, esos son los materiales que más se utilizan. En la calle Alcedo, desde la 14 hasta la 17, sigue la exhibición con 6 monigotes, incluyendo a Mad Max, los Gigantes de Acero, Spider-Man y los Power Rangers. Rojo, verde, amarillo y azul, todos elaborados por Gino Santos. Desde que tenía 8 años comencé a elaborar estos monigotes. Los artesanos transformaron papel, cartón, esponja, clavos, madera y pintura en estas obras en las que algunos aseguraron invirtieron aproximadamente $3,000 y que atraen a cientos de personas. Se exhibirán hasta el 15 de enero. Muy bien, y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Televistazo regresa mañana a las 5:55 en su primera emisión. Pero, ¿qué trae el 2025 para Ecuador ante los eventos internacionales más destacados de este año? En contacto directo lo analizarán Andrea Balda, politóloga y docente de la Universidad Casa Grande, junto a Jorge Ortiz, periodista y analista internacional. Siga las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Buenas noches.